Buenos días a todos. Gracias por atender a este llamado para platicar sobre cómo estamos actualmente en tema de COVID en nuestro municipio. Quiero iniciar comentando con ustedes, bueno, que en León hemos, hasta el corte del día de ayer, estamos cerrando con 282 casos confirmados en el municipio, de los cuales 244 corresponden a casos de transmisión comunitaria. Tenemos al corte de ayer 9 defunciones registradas en León. Y bueno, estos datos quisiera compartir con ustedes una gráfica. No sé si me permitan subir una diapositiva. Quiero compartir con ustedes esta diapositiva para explicarles cómo León, cómo ha sido el desarrollo de la pandemia en nuestro municipio, de los casos que hasta el momento tenemos confirmados. Nosotros prácticamente en el municipio tuvimos la confirmación del primer caso el 15 de marzo, tuvimos la confirmación del primer caso. Ustedes pueden ver que a partir de ahí esta línea naranja es la suma prácticamente de todos los casos acumulados que hemos tenido desde esa fecha al corte del día de ayer. Pero a partir del 23 de marzo, ustedes pueden observar cómo tuvimos un ligero incremento en el número de casos, manteniéndonos prácticamente casi en una línea horizontal hasta el 17 de abril. Todo este periodo de tiempo fue un periodo donde estuvimos identificando todos los casos importados que llegaron a León, regreso pues de actividades laborales, de vacaciones X, que regresaban principalmente de las zonas donde teníamos en ese tiempo la mayor transmisión de coronavirus. A partir del 17 de abril, ustedes empiezan a ver cómo esta curva empieza a aumentar ligeramente, pausadamente, por así decirlo, sin tener una línea de ascenso vertical totalmente. Y esto, a partir del 17 de abril, nos habla de todos los casos que hemos tenido ya de transmisión comunitaria hasta el día de hoy, ¿sí? Todas aparente línea horizontal que hemos mantenido, pues ha sido gracias a todas las acciones que el municipio ha implementado. Nosotros iniciamos prácticamente desde el mes de febrero, para ser exactos, desde el 28 de febrero tuvimos nuestra primera reunión de acuerdos para atender el coronavirus en nuestro municipio. Nos adelantamos en casi 15 días al primer caso que tuvimos confirmado, sobre todo para planear qué actividades y qué acciones tendrían que irse implementando para evitar que la curva ascendiera de manera importante, lo cual se cumplió y se ha cumplido hasta el momento. Hicimos múltiples acciones que ustedes ya las saben, pero me gustaría enumerarlas. Por ejemplo, la colocación de arcos sanitizantes en las centrales de transferencia, donde tenemos un volumen importante de población que circula, el uso de cubrebocas, adelantándonos inclusive a muchos de los estados en la aplicación obligatoria del uso de cubrebocas, sobre todo en el transporte público, el cierre de áreas públicas, parques, jardines, plazas, con el único objetivo pues de evitar la aglomeración de personas y que eso facilitara la transmisión de la enfermedad. También disminuimos y trabajamos fuertemente y seguimos trabajando en la vigilancia y el cuidado de los tianguis, bajando de manera importante el porcentaje, por un lado, de comerciantes, desapareciendo líneas centrales, bajando al máximo el número de comerciantes en cada uno de estos tianguis y sobre todo el transporte público, que de alguna manera hemos sido muy cuidadosos en manejar los volúmenes, las cantidades de personas y que ahora todos lleven cubrebocas. Entonces, todo esto se ve reflejado en esta línea horizontal
que hemos mantenido. Todo esto nos ha ayudado a que no se desborde hasta el momento la situación que vive, por ejemplo, el Valle de México, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando a partir de la semana pasada? Podemos ver aquí, a partir del 6, cómo incrementa ligeramente el número de casos, ¿sí? Pero a partir del 10 de mayo empezamos a ver un aumento ya importante en el número de casos. A partir del 10 de mayo, la población se ha relajado de alguna medida, de alguna forma en las medidas preventivas, ha salido más a la calle, ha estado más en reuniones y aquí, bueno, empezamos a ver cómo empieza a reflejarse en el número de casos que estamos teniendo. Como dato, nada más quiero comentarles, en un corte del 15 de abril al 15 de mayo, el 15 de abril teníamos 37 casos confirmados en León. Al 15 de mayo teníamos 251 casos confirmados, lo que aumentó casi en un 600% el número de casos identificados en este modelo, ¿sí? Y del 10 de mayo al 17 de mayo, del domingo de ayer a 8 días, del 10 al domingo 17 de mayo, se incrementaron casi en un 60% los casos. Entonces, estamos observando que la dinámica de la transmisión ha aumentado en el municipio. La tendencia es a que pronto alcancemos las cifras más altas en el municipio en estas próximas semanas. Y bueno, esto nos indica que no podemos bajar la guardia, ¿sí? Tenemos que continuar reforzando todas las medidas que ya tenemos implementadas y sobre todo insistir y que ustedes nos ayuden mucho a difundir a todos nuestra población que continúa haciendo esta aplicación de uso de cubrebocas si salen a la vía pública, el uso de gel alcohol, el lavado frecuente de manos con agua y jabón. Entonces, son medidas que tenemos que continuar, tenemos que seguir trabajando de manera importante y, bueno, pues prácticamente ese es el panorama que tenemos en estos momentos en León. Gracias, muy buenos días a todos. Gracias por la oportunidad. Si me haces favor, Jorge. Bien, quisiera precisar que en relación a los últimos acuerdos que ha tenido el Consejo Nacional de Salud, ¿en qué consiste, precisando muy bien estas nuevas medidas que han generado de alguna manera alguna interpretación muy ambigua en cuanto a su funcionamiento? Para empezar, sí quisiera precisar que este programa de reapertura o de reactivación establecen muy concretamente 3 etapas. La primera, que arranca el día de hoy, consiste solamente en el inicio de actividades en los semáforos que la Federación ha denominado como de la esperanza y que son aquellos que no presentan contagios ni tampoco tienen vecindad con municipios donde pudiera haber transmisión. Solo esta etapa es la que arranca el día de ahora y en los municipios que ayer mismo precisó la Secretaría de Salud. La segunda etapa tiene que ver con las acciones de preparación para la reapertura. Y debo de decir que además de las actividades que ya habían sido clasificadas como esenciales, se suman en los últimos acuerdos el sector de la construcción, el sector minero, además de los que ya habíamos tenido clasificados bajo esa categoría, como actividades esenciales. Y nos precisa muy claramente que esta segunda etapa inicia su ejercicio o su aplicación del 18 al 31 de mayo y establece también de manera muy precisa en qué consiste en esta preparación, que es la elaboración de protocolos sanitarios, capacitación de personal para la seguridad laboral, readecuación de espacios y procesos productivos, implementación de filtros de ingreso
y la sanitización e higiene del espacio laboral. Esta preparación, todas estas medidas que estos sectores deberán de ir implementando, deberán de ser aprobados por la Secretaría de Salud Federal, de acuerdo a los lineamientos que vaya marcando. Concretamente, entonces, esta etapa, la segunda etapa que también da inicio ahora, solo corresponde a este tipo de actividades. Y la tercera etapa, que tendrá su inicio el 1 de junio, se basará estrictamente en el semáforo de 4 fases que han establecido y que a continuación aquí se explica. Me voy a referir al semáforo. Primero, quisiera referirme a los iconos para su mayor comprensión. En el primer caso, ahorita el verde es el que los contiene todos. El círculo con la mujer al centro se refiere a la sana distancia y el recipiente con el gel para el lavado de manos. En el caso del casco, con una E, se refiere a las actividades consideradas como esenciales. El icono de la empresa o de la industria se refiere al resto de las actividades no esenciales. Debo de precisar que lo que los propios disposiciones de orden federal marcaron como actividad esencial, por exclusión se entienden todas las demás. En el caso de los espacios públicos, bueno, se refiere el árbol y la banca a los parques, a los lugares de reunión normal. En el caso del icono que está en el recuadro, se refiere a los espacios públicos cerrados y en el caso ahorita que se nos muestra, habla de la característica de que deberán de ser reducidas. El siguiente icono, el de cuidado a personas vulnerables, bueno, se refiere al cuidado que se debe tener en su control, un cuidado medio y máximo cuidado. Y finalmente, el último icono, que son las actividades escolares, como es día de su conocimiento, este tipo de actividades ya no se van a dar en razón de que el ciclo escolar ya se dio por terminado y su inicio lo marcará también la autoridad federal 2 semanas antes del próximo. Bueno, visto esto, considerando ahora las fases de los colores que nos marca el propio semáforo, si el semáforo, la propia federación lo establece el día 1 para la zona correspondiente en verde, se mantienen las medidas de sana distancia, de higiene, la actividad de las empresas o del sector esencial, así como el resto de las actividades. Igual ocurre con los parques, los lugares públicos abiertos y los lugares públicos cerrados. El control que siempre se ha tenido en el cuidado de los sistemas, de las medidas de higiene. En el caso del semáforo amarillo, si así lo determina, la única variante la tenemos en el caso de los espacios públicos abiertos y espacios públicos cerrados, que estos se verán reducidos a las medidas que la propia autoridad federal nos vaya determinando. La siguiente fase, conocida por naranja, tiene ya una variación en cuanto a las actividades no esenciales, que deberán de tener una reducción en su operación en base a los lineamientos que nos vayan marcando, al igual que los parques públicos abiertos, y se suprimen ya los espacios públicos cerrados. En esta etapa es de mayor cuidado la atención a las personas vulnerables. Y en el caso de la fase roja, del semáforo rojo, por igual, las restricciones de sana distancia, la higienización, y solo podrá funcionar las actividades esenciales, lo que significa que volverán a ser cerrados los espacios públicos, tanto abiertos como cerrados, bueno, y obviamente confinamiento de las personas vulnerables como se ha mantenido. Esto nos da un parámetro. Debo de reconocer que no tenemos todavía cuáles son los parámetros que van a determinar el establecimiento de una determinada fase o el cambio a las subsecuentes. Entendemos también que según las condiciones
que se vayan dando en el contagio pueden variar tanto en actividades o en restricciones mayores, o bien reducirlas de acuerdo al contagio. De ahí que es de suma importancia mantenernos con las medidas de contención. Hay que recordar que nuestro principal objetivo siempre ha sido evitar el contagio de manera masiva, que eso ponga en una etapa de saturación a nuestro sistema de salud y nuestros ciudadanos puedan tener la atención adecuada. Ese ha sido siempre nuestro objetivo. Por eso quisimos aclararlo muy bien para que podamos estar valorando, revisando. Tengo entendido que el semáforo se va a aplicar por semana, por lo menos así es la información que hasta ahorita tenemos, y dependerá estrictamente de los lineamientos que la Federación nos marque para poder ir transitando con este manejo de la contingencia. León, ciudad de primera, gobierno municipal.